Buenos días, estimados hermanos. En esta mañana vamos a dar comienzo a nuestra reunión de la Cena del Señor. Un momento especial para estar en la presencia del Señor, contemplar estos símbolos que nos habla de su gracia y de su amor. Estamos para entrar en un libro tan especial en nuestros estudios como es el libro de Filipenses, y Pablo empieza su carta diciéndonos: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos. Y qué lindo es ver que esta carta se escribió a los hermanos que estaban en Filipos, a los santos en Cristo, pero que también esta carta va dirigida a todos los santos, a todos los creyentes, a todos los hermanos que están en la iglesia de bien. Y el capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y en esta mañana estamos para gozarnos en el Señor, contemplando estos símbolos, gozarnos en el Señor. Pablo decía en el capítulo 3: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, viendo su pasado, viendo ese su pasado glorioso como religioso, como fariseo, como político, en su vida económica, tener tantas ganancias. Él podía decir: todas esas cosas las tengo por pérdida por el conocimiento de Cristo. Y qué maravilloso es que nosotros también, al contemplar estos símbolos, no gocemos viendo nuestra vida pasada. Recordar que antes teníamos tantas cosas en el mundo que parecía que eran buenas para nuestras vidas, pero vemos que todo era basura, como dice el apóstol Pablo. Pero hablando de su presente, él decía: prosigo a la meta. Y qué bueno es que nosotros también nos extendamos a lo que está delante y corramos la vida cristiana, así como Pablo decía, poniendo su mirada en Cristo. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, él dice: nos olvidamos de lo que queda atrás, esa vida antigua, esa vida de pecado. Dejemos de vivir pecando y pongamos nuestra mirada a lo que está por delante. Contemplemos a Cristo, contemplemos su santidad y vivamos en esa santidad que el Señor quiere que nosotros vivamos. Pero también Pablo se gozaba. Dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, proyectándose al porvenir, al futuro. Él decía que el Señor Jesucristo está pronto a venir. Y él dice: por lo cual él transformará el cuerpo de nuestra humillación en semejanza suya. Un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ahora sufre el efecto del tiempo, el efecto del pecado, el efecto de las enfermedades, pero va a ser transformada y nuestros cuerpos serán a la imagen del Hijo de Dios, nuestra glorificación. En esta mañana nos gozamos contemplando estos símbolos y viendo lo que el Señor ha hecho, que nuestra vida pasada sea transformada en una vida que estamos corriendo, una vida que el Señor quiere que llevemos en santidad, proyectándonos a esa glorificación que un día nuestros cuerpos sufrirán cuando estemos con Él. El himno que vamos a entonar, 449, canten del amor de Cristo. Esta mañana estamos para cantar por ese amor que cambió nuestras vidas, por ese amor con el cual el Señor nos acompaña y por ese su amor con el cual un día estaremos con Él allí en los cielos. 449. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadles santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El triunfo ya es seguro a las huestes del Señor. Oh, luchad con la vida
mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza cristianos de la cruz y camina de victoria en victoria, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escuchemos, los clamores viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Oremos. Gracias, Señor, por la grandeza de tu amor, desde tu amor, Señor, con el cual tú cambias nuestra vida, desde tu amor, Señor, con el cual tú perdonas nuestros pecados, desde tu amor, Señor, con el cual tú nos haces hijos tuyos. Señor, al poner nuestra mirada en estos símbolos, recordamos nuestra vida pasada de perdición, recordamos, Señor, el cambio que tú has producido en nuestras vidas, esa vida que tenemos con Cristo Jesús ahora, transitando por este mundo, en esa vida que tú quieres que nosotros llevemos, una vida, Señor, dejando el pecado y una vida de santidad, gozándonos, Señor, en lo que un día, Señor, tú vas a hacer con nosotros en la eternidad, cambiar nuestros cuerpos y, Señor, hacer de que nosotros podamos disfrutar de las promesas eternas que tenemos en Cristo Jesús. Señor, gracias por estos símbolos que nos recuerdan tu amor, que no lo merecemos, pero que lo disfrutamos por tu gracia y por tu amor. Por Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a continuar adorando al Señor con el siguiente himno. Continuamos alabando a Dios en esta mañana. En esta oportunidad nos gustaría poder compartirles el himno 73, que lo podamos cantar todos juntos. Este himno dice: me gozo en Jesús, quien su trono de luz dejó por comprar mi salud en la cruz. El coro dice: alabanzas al Cordero de mi vida, el sostén triunfó en el madero, aleluya, amén. ¿Lo cantamos todos? Me gozo en Jesús, quien su trono de luz dejó por comprar mi salud en la cruz. Alabanzas al Cordero de mi vida, el sostén triunfó en el madero, aleluya, amén. Mis culpas sentí y contrito acudí a Cristo, refugio eterno para mí. Alabanzas al Cordero de mi vida, el sostén triunfó en el madero, aleluya, amén. Y así tengo yo en Jesús que me amó, la paz y el perdón que su sangre compró. Alabanzas al Cordero de mi vida, el sostén triunfó en el madero,
aleluya, amén. Si hay penas aquí, gozo eterno hay allí, do Cristo prepara lugar para mí. Alabanzas al Cordero, de mi vida el sostén, triunfó en el madero, aleluya, amén. Oramos. Hermanos, buenos días, ¿cómo les va? Vamos a invitarlos a que cantemos el himno número 15, que dice la primera estrofa ahí: cantaré a Cristo por su gran amor, como vino para ser mi Salvador, tan humilde fue el lugar en el pueblo de Judá, donde Cristo vino por amor de mí. Cantamos juntos, ¿sí? Cantaré a Cristo por su gran amor, como vino para ser mi Salvador. Tan humilde fue el lugar en el pueblo de Judá, donde Cristo vino por amor de mí. Es inigual su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, glorias doy a ti. Cantaré a Cristo quien en humildad obró siempre la divina voluntad. Los enfermos él sanó, a los muertos levantó, a los pobres él colmó por su bondad. Es inigual su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, glorias doy a ti. Cantaré a Cristo quien murió por mí, contaré lo que él ha hecho para mí. Mis pecados él llevó, mi perdón y paz compró, siempre cantaré su dulce nombre, sí. Es inigual su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, glorias doy a ti. Muy bien, buenos días hermanos. En esta mañana me gustaría compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios, la Biblia, pero antes me gustaría que estemos orando, ahí también en nuestros hogares, que cada uno de ustedes puedan orar para que sea el Señor hablándonos en este tiempo. ¿Oramos? Señor, le damos tantas gracias por este hermoso día, gracias porque un día enviaste a Jesús a morir por cada uno de nosotros, Padre, y en este tiempo podemos hacer memoria de esa preciosa obra en la cruz, Señor. Te pedimos por este tiempo que podamos reflexionar en tu palabra y podamos hacer memoria de lo que Cristo hizo un día por cada uno de nosotros, Padre. Queremos entregar este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana te invito a que puedas abrir la Biblia, ahí en Hebreos capítulo 9, y le puse como título a esta reflexión: ¿Cristo es perfecto? Es una pregunta que como creyentes seguramente vos no te la haces, pero el mundo se la hace, ¿no? Y esta mañana preguntarnos realmente si Cristo es perfecto, ¿no? A ver qué dice la Biblia en cuanto a la perfección de Cristo. A simple vista o a simple conocimiento que tenemos, quizás un conocimiento básico de la Biblia, ¿no? Nos damos cuenta que Cristo sí fue perfecto y es perfecto, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta mañana en cuanto a la perfección de Cristo. ¿Que Cristo es perfecto? Y vamos a leer en Hebreos capítulo 9 un pasaje que nos hace pensar también en esta mañana en lo que venimos a recordar, ¿no? Que es el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección, y que lo vamos a hacer hasta que Él venga, ¿no? Y eso es lo que venimos a hacer memoria. Y vamos a leer el capítulo 9 de Hebreos, del versículo 23 al 28. Dice así la palabra de Dios:
versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y en esta mañana nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cristo es perfecto? ¿Cristo realmente es perfecto? Y vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a este tema, ¿no? También poder hacer memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. Y en primer lugar quiero aclarar que en este pasaje, en estos versículos que acabamos de leer, 3 veces se relaciona a Cristo con que se presenta, se presentará o se presentó, ¿no? Y quiero que veamos esos 3 puntos en esta mañana. Y en primer lugar vamos a empezar, Cristo se presentó. Cristo se presentó una vez. Y ahí el versículo 26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó una vez para siempre. Cristo se presentó. Como bien sabemos, el Señor Jesús presentó ahí su cuerpo en la cruz, vino a este mundo, sabemos que vivió una vida perfecta, sin pecado, se presentó solo una vez ahí en la cruz, su cuerpo derramando su sangre, para quitar de en medio el pecado, dice acá este versículo, el 26 de Hebreos 9, ¿no? Y ahí podemos ver que Cristo se presentó presentó una sola vez y para siempre. En Hebreos 10:12 dice, ahí nomás, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y se ha sentado a la diestra de Dios nos da a entender de alguien cuando termina una tarea, ¿no? Cuando alguien está trabajando y termina, se sienta. O cuando alguien está haciendo algo y lo termina, mayormente se sienta a descansar o a decir, ya terminé, ¿no? Es como una muestra de que ya la obra que Cristo tenía que hacer está terminada. Por eso se sentó a la diestra de Dios y está sentado a la diestra de Dios, ¿no? Pero me llama mucho la atención que dice, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio. Y el versículo 26 que habíamos leído, se presentó una vez para siempre por el sacrificio en sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y ese es el propósito por el cual Jesús vino a morir por nosotros, ¿no? Para quitar de en medio el pecado. Se ofreció como un sacrificio vivo para que el pecado de toda la humanidad sea cargado sobre él en la cruz y al derramar su sangre presentar el pago, ¿no? Por ese pecado, satisfacer la ira de Dios y luego con su resurrección consumar esta obra preciosa, ¿no? Porque si solamente hubiese muerto el Señor Jesús, no se hubiese consumado la obra de redención. Por eso fue necesario que Él resucitase y Él resucitó, ¿no? Y por eso está vivo hoy. Entonces, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar en medio el pecado. Y acá en Hebreos se hace mucho la comparación en cuanto a Cristo y el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote ofrecía muchos sacrificios a lo largo del año, una vez por año, iba con sangre ajena, no con su sangre, sino con sangre ajena de diferentes animales, a ofrecer sacrificios a Dios para que Dios perdone el pecado del pueblo, ¿no? Y sus pecados también hacían sacrificios por diferentes motivos. Pero para que Dios perdone el pecado, no para que lo quite, sino para que lo cubra, para que lo perdone. Y esa es la gran diferencia. Cristo lo quitó el pecado con ese precioso sacrificio que hizo con su sangre, no con sangre ajena, sino que derramó su sangre y ahí pagó el precio para darnos vida, para salvarnos y para pagar este alto costo del pecado, ¿no? Por eso Cristo se presentó y Cristo es perfecto, y acá podemos ver que Cristo es el sacrificio perfecto. No es como el sumo sacerdote que tenía que dar muchos sacrificios, sino que solo una vez fue necesario que Él se sacrifique a sí mismo, derramó su sangre y ahí fue consumada la obra de redención para toda la humanidad, ¿no? Para todo aquel que en Él cree. Esta obra
ha sido realizada. Es importante saber que Cristo fue el sacrificio perfecto. Cristo fue el sacrificio perfecto. Por eso, ¿Cristo es perfecto? Sí. Cristo fue el sacrificio perfecto. Cristo se presentó. Ahora, en segundo lugar, Cristo se presenta. Ahí en el versículo 24 dice, Hebreos 9:24, seguimos en Hebreos, ¿por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios? Y Cristo se presenta. Cristo está a la diestra de Dios y se presenta cada día delante de Dios, ¿no? ¿Y para qué se presenta? Y bueno, la palabra de Dios dice que se presenta para interceder por nosotros. Él intercede por nosotros. Ahí en Romanos 8:34 dice que murió, que resucitó y también ahora intercede por nosotros delante de Dios. Cristo intercede por nosotros, por sus hijos, ¿no? Vamos a leer Hebreos 7:22 al 28. Son algunos versículos también que nos habla del sacerdocio de Cristo, ¿no? Hebreos 7:22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y acá nos habla del sacerdote perfecto, ¿no? Aparte del sacrificio perfecto, el sacerdote perfecto. Nos habla de que intercede por nosotros, ¿no? Viviendo siempre para interceder por ellos. Y nos habla de los sacerdotes que llegan a ser muchos, claro, porque había un sumo sacerdote, un hombre mortal que tenía que morir, moría, y era reemplazado por otro sumo sacerdote. Y así, toda una cadena de sumos sacerdotes a lo largo de toda la historia de Israel, hasta Cristo. Cristo es el sumo sacerdote que vive eternamente. Es el sacerdote perfecto. Y intercede por nosotros, dice. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice. Santo, inocente, sin mancha. El sacerdote perfecto, no tenía pecado, no tenía mancha. No tenía que ofrecer sacrificios por su pecado, como dice acá también. Él ofreció sus sacrificios por el pecado de toda la humanidad, no por su pecado. Porque él era perfecto, sin mancha, sin pecado. Y justamente fue a la cruz. El justo por los injustos. Y hecho más sublime que los cielos. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sumo sacerdote no se podía ofrecer como sacrificio, por más que así lo quiera en su corazón o por más que así lo deseara. Porque era un pecador. Pero Cristo, sin pecado, era el sacrificio perfecto y es el sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros. Ahí después, si tenés tiempo, andá a Romanos 8:34, que también dice que el Señor Jesús intercede por nosotros. Ahora no lo vamos a leer para ir terminando. Entonces, vimos, Cristo se presentó, en el versículo 26, Hebreos 9:26, Cristo se presentó una sola vez y para siempre por nuestros pecados, para quitar de en medio el pecado, como sacrificio. Por eso decimos que Cristo es el sacrificio perfecto. En segundo lugar, Cristo se presenta como el sumo sacerdote perfecto, intercediendo por nosotros, ¿no? Delante de Dios. Cristo era perfecto, por lo tanto es el sacerdote perfecto, sin pecado, sin mancha. Y por último, Cristo se presentará. En el versículo 28, Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, ¿no? Y esperamos la venida del Señor, el arrebatamiento, ¿no? El rapto. Esperamos ser llevados con el Señor y se va a presentar para venir a buscarnos. Se presentará, aparecerá, dice acá la palabra de Dios, pero podemos decir que se presentó, se presenta y se va a presentar, se presentará. No sabemos, va a ser un abrir y cerrar de ojos, nadie sabe el día ni la hora, pero el Señor va a venir por su iglesia, por cada uno de nosotros, se va a presentar y luego va a reinar por 1000 años
y va a ser el Rey perfecto, ¿no? No solo el sacrificio perfecto, no solo se tuvo que presentar, no solo que se presentó, no solo es el sumo sacerdote perfecto, que se presenta continuamente delante de Dios para interceder por nosotros, sino también que se presentará. Nos va a venir a buscar a la iglesia, a su iglesia, y luego va a reinar, y va a ser el Rey perfecto, ¿no? Sacrificio perfecto, sacerdote perfecto y el Rey perfecto, ¿no? Un Rey santo, puro, sin mancha, inmutable, justo, ¿no? Cualquier gobernante de este mundo no se le puede comparar, cualquier líder de este mundo no se le puede comparar al Señor, por su justicia, por su santidad, no hay corrupción en Él, un mundo lleno de corrupción. Bueno, el Rey perfecto no tiene corrupción, no tiene pecado, no tiene ambición, no tiene maldad, es puro, es santo y es justo. Por eso va a ser el Rey perfecto, que se va a presentar, se presentará primero a buscar a la iglesia. Luego sabemos que están las bodas de Cordero, la tribulación, y luego el milenio se va a presentar para reinar y todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Todo ojo va a ver a Jesús, al Rey de Reyes, y va a reinar por 1000 años. ¿Y por qué quería compartir todo esto? Porque es pensar en la persona que estamos recordando en este momento. No estamos recordando a cualquier hombre, a un hombre más. Estamos recordando al hombre perfecto, a Cristo. Cristo es perfecto. Por eso cuando comencé nos preguntábamos, ¿Cristo es perfecto? ¿Cristo realmente fue perfecto? Sí, fue perfecto y es perfecto. En su momento fue el sacrificio perfecto, ahora es el sacerdote perfecto y va a ser el Rey perfecto por toda una eternidad. Y no sé si te pones a pensar de la dimensión gigante que tiene todo esto, que venimos a recordar cada domingo al Salvador nuestro, al sacerdote nuestro y al futuro Rey nuestro, ¿no? Que va a reinar. Es impresionante lo que Jesús representa para nosotros, lo que debería representar, ¿no? Y en esta mañana venimos a hacer memoria de Él, hasta que Él venga. La muerte de Cristo anunciáis, dice ahí en Corintios, capítulo 11. La muerte de Cristo anunciás hasta que Él venga. Y vamos a hacer esta hermosa reunión hasta que Cristo venga, en busca de su iglesia, ¿no? Y en esta mañana que realmente podamos meditar en su palabra, meditar en los símbolos también, en el pan, en su cuerpo, en el vino, su sangre. Recordar que fue un sacrificio perfecto. No había otra forma de llegar a Dios. Ese sacrificio rasgó el velo a la mitad y nos da acceso a la presencia de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 4 también, en versículo 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero eso no porque nosotros merezcamos o porque somos perfectos, no, sino porque hubo un sacrificio perfecto. Nosotros creímos en Jesús como nuestro Salvador, reconocimos nuestros pecados, Él nos limpió y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. Antes había que hacer muchos rituales, muchos sacrificios para poder tapar el pecado, para poder solamente tapar. Acá Cristo quitó el pecado y nos hizo justos delante de Dios. Por eso tenemos acceso a la presencia de Dios y por eso podemos presentarnos confiadamente delante de Dios. Y Él intercede por nosotros, Él está intercediendo por nosotros. Que en esta mañana, hermanos, podamos recordar el valor que tiene Cristo. El valor que tiene Cristo. Y antes de terminar, leer 2 versículos ahí en 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ¿no? El cual no hizo pecado. ¿Cristo es perfecto? Sí, Cristo es perfecto. Cristo es perfecto. Y no porque lo digamos nosotros, no porque una religión lo diga o alguien muy estudioso lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. El mismo Dios dice que Cristo es perfecto, que Cristo fue el sacrificio perfecto, que Cristo es el sacerdote perfecto y que Cristo será el Rey perfecto. Y estamos haciendo memoria del Señor Jesús, de este Cristo que en esta mañana pudimos ver a través de la Biblia, ¿no? Y vamos a orar agradeciéndole a Dios en esta mañana, que Dios nos guíe y que Dios prepare nuestros corazones también para poder participar de los símbolos. ¿Oramos? Señor, le damos tantas gracias por tu amor, tu misericordia.
Gracias por Cristo, Señor, que ha venido a este mundo humilde, despojándose de sí mismo, dejando de lado ciertos atributos, Señor, y haciéndose hombre, Padre, semejante a nosotros, pero sin pecado, Padre. Y se entregó a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Gracias porque allí en la cruz su cuerpo fue lastimado, blasfemado, maltratado, Señor, y allí sufrió el peor castigo, Padre, la separación contigo, Padre. Gracias por su sangre también que derramó en la cruz, y gracias, Padre, porque al tercer día resucitó. Te damos gracias por tan grande sacrificio, Padre, que has permitido que se haga, Señor. Gracias por Cristo, gracias, Padre, por la vida de cada uno de nosotros que nos has permitido conocerte, Señor. Y que seas tú preparando nuestros corazones, Padre, para poder ser parte y participar de los símbolos, para poder hacer memoria de Cristo perfecto. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Bien, mis hermanos, continuando en este tiempo de adoración, vamos a orar por el primer símbolo, por el pan. ¿Sí? Oramos. Señor, te damos gracias por este primer símbolo que representa tu cuerpo allí molido, entregado por cada uno de nosotros. Ese cordero sin mancha, sin contaminación, que pagó el precio de nuestros pecados, que llevó nuestras humillaciones, que llevó nuestros pecados y aún nuestros dolores, Señor. Agradecemos por este primer símbolo. Bendice, Señor, a todos los hermanos que van a ser parte de este primer símbolo en cada hogar, en cada casa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Vamos a orar por el segundo símbolo, que es el vino, que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada allí en la cruz. Y vamos a leer un versículo que está en Lucas, capítulo 22, versículo 20. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Oramos. Señor, le damos gracias por este hermoso día, Padre. Gracias por tu fidelidad para con nosotros. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, tú has enviado a Jesús a morir por cada uno de nosotros, Padre. Te agradecemos porque murió en aquella cruz. Su cuerpo fue allí golpeado, maltratado, y también derramó su preciosa sangre, Señor. Esa sangre sin mancha, sin pecado, fue derramada en la cruz para quitar de en medio, Señor, la barrera que nos separaba, que es el pecado, Padre. Gracias porque allí Jesús pagó el precio por nuestros pecados y hoy podemos hacer memoria de esa preciosa obra, Señor. Te agradecemos y te pedimos, Señor, que bendigas el vino, este segundo símbolo que representa esa sangre preciosa derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y también me dice a cada uno de los hermanos que estamos participando, Padre. Te agradecemos por todo lo que tú nos has dado y nos das. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, vamos a orar por la ofrenda, pero antes les quería compartir un versículo muy conocido que está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, y dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, lo que usted sienta en lo profundo de su corazón que debe dar, eso es lo que debería dar. Está motivado por nuestro amor al Señor y por nuestro corazón. Dios no quiere que nuestro dar sea con tristeza o por obligación, sino todo lo contrario. Si amamos a Dios, vamos a dar al Señor y vamos a participar de la ofrenda. Bueno, con este pensamiento vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo de comunión. Gracias, Señor, por la ofrenda. Señor, sabemos, Señor, que somos bendecidos, Señor, de muchas maneras, pero también sabemos, Señor, todo lo que tenemos proviene de ti. Sabemos, Señor, que tú nos bendices, Señor, y por eso también queremos participar de la ofrenda, sabiendo, Señor, que es un mandamiento, también es un privilegio. Bendice al dador alegre, bendice a los hermanos y bendice, Señor, este tiempo de comunión. Agradecidos estamos contigo, Señor, por todo. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Agradecemos a Dios por este tiempo que hemos tenido de poder compartir estos símbolos, de recordar el amor de Dios obrando en nuestras vidas, en el perdón de nuestros pecados y saber que nuestras vidas están en sus manos. Hermanos, agradecemos a Dios también por su gracia y su amor con la cual Él obra en medio de nuestra congregación. Oremos por los ministerios, oremos por la escuelita dominical, profesores, nuestros niños, oremos por el club bíblico, nuestros adolescentes, por jóvenes involucrados. Oremos por la reunión de los miércoles, la reunión de estudio bíblico, oración. Oremos también por nuestros hermanos que están delicados de salud, nuestra hermana Carmen, hermana María por su salud. Oremos por Tiago, oremos por Rosemary, por nuestra hermana Rosemary y Jessica, porque Dios los acompañe, los fortalezca y los levante de este momento por el cual ellos están pasando. Hermanos, estamos con un libro tan lindo, tan fuerte, con el cual Dios quiere hablar a nuestras vidas en este tiempo. El libro de Filipenses, nuestro libro de estudio, un libro a través del cual el Señor quiere que todos nos gocemos en el Señor. Y Él dice, gozaos, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor, sabiendo que Él nos dice, si Él cuida de las aves, Él también quiere cuidar de cada uno de nosotros. Hermanos, queremos decirles que es el libro que tenemos para estudiar y pedimos a todos los hermanos que se sumen a estas reuniones para poder ser fortalecidos por el Señor. Hermanos, también queremos compartir la invitación de nuestro hermano Nelson Vargas en La Paz. Ellos están en su iglesia de conferencia, la iglesia de Maus en el Alto de La Paz.
Después de la reunión de estudio bíblico, tendremos la transmisión también de la conferencia de los hermanos de Maús. Los que quieren sumarse, estaremos transmitiendo también la conferencia de nuestros hermanos. Hermanos, al comenzar esta semana, que el Señor nos ayude a vivir en esto que el Señor nos dice, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Que el Señor nos acompañe. Bendiciones. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a este tiempo de estudio de la carta a los Filipenses. Anteriormente, el miércoles que pasó, nuestro hermano Daniel Castillo nos hizo una introducción sobre esta carta. Hemos visto detalles importantes a tener en cuenta. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo es presentado en el capítulo 1 como la vida misma, ¿verdad? Ahí en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Noten que el apóstol Pablo usa un verbo y no usa un sustantivo, dice vivir, no dice vida, es decir que el ejercicio de la vida misma es el Señor Jesucristo, es vivir la vida del Señor Jesucristo. A eso fuimos llamados, a ser y a vivir como el Señor Jesucristo. En el capítulo 1 entonces nuestro Señor Jesús es presentado como la vida misma. En el capítulo 2 vamos a ver que el Señor Jesús es presentado como nuestro ejemplo. Por eso dice Pablo ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en el capítulo 3, el Señor Jesucristo es presentado como nuestra confianza, en Él debemos descansar. Capítulo 4, Pablo presenta al Señor Jesucristo como nuestra fortaleza. Y ahí recordamos ese pasaje tan conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. El bosquejo es muy sencillo, muy práctico. Es una carta bastante práctica
y que es importante conocerla a profundidad, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el capítulo 2, parte del capítulo 2 vamos a ver. Y ahí este capítulo tiene como base justamente el capítulo 2, versículo 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la base de este capítulo 2. Y hoy quiero que veamos tres cosas en base a ese versículo. Primeramente, la razón por la que el Pablo hace este llamado a que haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, vamos a ver el ejemplo que nos da de la mentalidad del Señor Jesús. Y en tercer lugar, el desafío a que nos lleva esto, lo que vamos a meditar hoy en este tiempo, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de poder, Señor, abrir tu palabra, poder seguir conociendo un poco más de ti, Señor, salir desafiados en este tiempo, Señor, y poder, Señor, vivir conforme a todo a lo que tú has establecido en tu palabra, Señor. Dejamos, Señor, este tiempo y preparamos nuestros corazones para recibir la palabra, Señor, y poder practicarla y que sea útil para nuestra vida diaria. Padre, dejamos este tiempo en tus manos, oramos y te agradecemos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, entonces el versículo base es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en base a este versículo vamos a ir a ver el primer punto. Primeramente, la razón de este llamado, de este compromiso al que se nos llama, ¿no? Versículo 1, Filipenses 7.1, ahí vamos a desarrollar y vamos a ver por qué el apóstol hace este llamado, cuál es la causa. Y dice así, versículo 1, por tanto, es decir, que después de que habló de que Jesucristo es la vida misma, es que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Pablo va a decir: si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice versículo 2, completad mi gozo. Esto que está diciendo acá Pablo es algo afirmativo. Noten que empieza diciendo si hay alguna, no está poniendo en duda, sino ese sí es un sí afirmativo y lo podemos traducir de esta manera. Dice, ya que hay algún o alguna consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión en el Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay alguna misericordia, completad mi gozo. Hagan perfecto mi gozo, llénenme de gozo. Es Dios mismo diciendo a la iglesia que estas cosas hay y nos pide, ¿no?, que llenemos. Dios quiere gozarse al ver a sus hijos disfrutando de la comunión. Ahora vamos a ver cuál es el problema por el que el apóstol Pablo hace este llamado. Y noten que dice, si hay alguna consolación en Cristo. Todas estas actitudes piadosas, estas actividades que son parte de nuestra vida espiritual, nosotros la tenemos gracias al Señor Jesucristo. Todas son en Cristo. Noten que dice consolación en Cristo. Consolar quiere decir al reprender o exhortar. La palabra más práctica ahí es exhortar, animar. Animar en Cristo. Nosotros podemos animar a los demás porque Cristo nos anima a nosotros. Entonces, a través de ese ánimo que nos da el Señor, a través de su palabra, entonces nosotros podemos animar a otro. Esto había en ellos. Por eso Pablo dice, yo sé que hay esto en ustedes. Y dice, si hay algún consuelo de amor. Hay consuelo de amor. Se refiere a hablar al oído palabras de ánimo. Eso se refiere, consuelo de amor. Y la palabra de Dios nos anima a nosotros, Cristo mismo nos anima a nosotros, y nosotros también debemos animar a otro. Y ahí sigue diciendo, si hay alguna comunión en el Espíritu. Y gracias a Cristo tenemos comunión en el Espíritu, porque antes no teníamos vida espiritual, ahora sí la tenemos el Espíritu Santo en nosotros y podemos relacionarnos con Dios y tener comunión en el Espíritu. Y dice, si hay algún afecto entrañable y si hay alguna misericordia, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que se refiere a los sentimientos entre hermanos, cariñosos, afectuosos que hay, ¿verdad? Y Pablo apela a esas cosas porque quiere desafiar. Esto es en base a lo que va a decir. Acá parte el desafío que va a hacer Pablo, de que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y recordemos, el salmista diría, ¿no?, ahí en el Salmo 133.1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía. Si todas estas cosas son una realidad en nuestra vida, Pablo apela a ella y Dios mismo nos dice a nosotros que eso se manifieste para la unidad de la iglesia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Pablo nos hace este llamado? Fíjense lo que dice, versículo 2. Completad mi gozo, fíjense, ¿cómo? Sintiendo lo mismo, es decir, pensando lo mismo. Y dice, teniendo el mismo amor, que todos tengan el mismo amor, ese mismo amor que ha sido derramado en nuestros corazones, ese mismo amor debemos mostrar los unos por los otros. Dice unánime, es decir, unidad, se refiere a la unidad en propósito. Y miren que agrega algo más todavía, sintiendo una misma cosa, que todos sigamos andando en la vida cristiana con el mismo propósito como una unidad. Por eso es importante esa palabrita unánime, se habla igual de ánimo, juntos y en armonía se refiere a esa unidad que somos llamados como iglesia. Por eso dice que todos debemos sentir lo mismo. De esa manera vamos a completar el gozo del apóstol Pablo. Dios mismo nos dice, llenad mi gozo, que rebose mi gozo sintiendo lo mismo, porque todas estas actitudes que ustedes tienen, las tienen y tienen que ser usadas para la unidad de la iglesia. Versículo 3, no hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria, es decir, nada hagan por rivalidad o por llenar nuestros propios vientres. Todo lo contrario, dice, antes bien con humildad. Ahora, ¿qué es humildad? Esa es la pregunta. Bueno, acá humildad se refiere a humildad de mente. No es una persona humilde aquella que tiene pocos recursos económicos. No es aquella persona que anda calladita sin hacer nada. Dice, qué humilde que es. No, eso no es humilde. Humildad ahora lo va a definir, porque esto es como una definición de humildad. Humildad se refiere a humildad de mente, en el pensamiento. Uno debe pensar como una persona humilde. ¿Y cómo vive o piensa una persona humilde? Es la pregunta. Miren lo que dice. Antes bien con humildad, y acá está como la definición, estimando, valorando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es humildad. Leo en otra traducción, dice así, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto es humildad. No quiere decir que dejas todo lo que tú haces, no quiere decir que descuides a tu familia, no quiere que descuides el ministerio por andar detrás de los hermanos mirando las necesidades. Se debe hacer, claro que sí, a eso ya fuimos llamados, ¿verdad? Pero quiere decir que cuando el egoísmo entra en nosotros, nosotros pensamos en nosotros y todo lo que hacemos, lo hacemos para nosotros mismos. Y el servicio que se ofrece en la iglesia es para nuestros hermanos. Por eso cuando nos reunimos y empezamos a crecer espiritualmente es para edificarnos los unos a los otros. Versículo 4. Fíjense, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Es decir, que esta es la conducta de un creyente, que no está mirando o observando lo suyo propio, sino que mira también lo de los demás. O sea, no valora, no pone como en el pedestal toda nuestra necesidad, aunque se preocupa por sí mismo, pero esa misma preocupación por uno también la debe mostrar por los demás, porque todos somos un cuerpo y debemos vivir en unidad. Y fíjense ahí, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la razón. Es muy lógico, o tal vez no se explica muy bien, ¿no? Acá cuál es el problema básicamente por el cual Pablo escribe esto y pone el ejemplo del Señor Jesucristo. Muchos dicen que es porque había dos mujeres ahí en el capítulo 4, esas dos mujeres, Evodia y Sintique. Este capítulo 2 se escribió aparentemente por causa de ellas dos, porque dicen que tuvieron un problema, altercados, rivalidades,
Y muchos defendieron a una y muchos defendieron a la otra. Y se empezaron a hablar, a ver dos bandos, y eso rompió la unidad. Y todos empezaron a pensar y a hacer lo que querían. No cayeron en pecado, sino que se dividió. Y entonces Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso les dice que sientan lo mismo, que piensen todos de la misma manera. Y recordemos que en el capítulo 1 habíamos visto que muchos predicaban a Cristo por rivalidad, por envidia. Al fin y al cabo predicaban, pero esto a la larga trae división, controversia en la iglesia. Y estas dos mujeres, muy aparentemente, que ellas causaron esta división, este problema acá, por el cual Pablo escribe. Y por eso Pablo acá en Filipenses lo pone a Jesucristo como el ejemplo total de la vida cristiana. Por eso acá el centro, el núcleo de esta carta es el Señor Jesucristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahora nos va a dar un ejemplo, cómo es vivir en humildad. Bien, versículo 6. Y acá, después de haber dicho que tengamos la misma mentalidad del Señor Jesús, ahora va a decir, versículo 6, el cual siendo o existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte. Dice, siendo en forma de Dios, es decir, existiendo en forma de Dios. No estimó, dice, no valoró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es como un campeón, que sabe que es un campeón, que tiene un trofeo y ese título nadie lo puede gritar. Él ganó eso, se merece eso, es de su propiedad. Pero él no valoró ser lo que era, sino que todo lo contrario. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Pero es interesante porque dice, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir? Un testigo de Jehová lee esto y ¿qué te va a decir? Si dice igual a Dios, no dice parecido a Dios, dice igual a Dios. Y dice, siendo igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, se vació a sí mismo. Se neutralizó. Neutralizar quiere decir que cuando te quedas neutro, dejas de accionar. Pero el Señor Jesucristo no dejó de accionar en toda su totalidad, sino que Él se vació para hacer la voluntad del Padre. Él se limitó. Y fíjense lo que dice, asimismo, voluntariamente Él se vació. ¿Y de qué se vació? Es la pregunta. Bueno, Pablo acá no nos va a decir de qué, pero la Biblia nos responde. Ahora, acá es importante entender algo importante en todo lo que estamos leyendo, porque es muy aparente que esta porción que tenemos acá es un himno que cantaba la iglesia primitiva y Pablo lo colocó acá, para que nos, inspirado por el Espíritu Santo, para que quede esto para nosotros. Por eso Pablo acá no nos dice de qué es puntualmente lo que se vació. ¿Saben por qué? Porque él quiere hacer hincapié en lo que es en los derechos. Ustedes saben que hoy en la actualidad, o siempre mejor dicho, las personas siempre quieren derechos, se merecen esto, se merecen lo otro, yo quiero esto, me merezco aquello, dame aquello, me tenés que dar esto, y siempre exigimos, pero no queremos dar. Siempre somos nosotros mismos, ¿verdad? Pero Jesucristo, como el ejemplo para nuestras vidas, Él se despojó a sí mismo. Él dejó su gloria allá en el cielo y vino a este mundo. Y ahí justamente en el versículo Juan 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué es lo que dejó? Bueno, Él dejó todo lo que tiene que ver con su accionar en cuanto a sus atributos. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. Ustedes recordarán que hay una escena donde apareció una mujer que hace 12 años sufría de flujo de sangre. Y esta mujer, mostrando mucha fe, se acerca
al Señor Jesucristo, toca su manto y ¿qué hace? Sale poder y es sanada. Y ahí es algo raro sucede porque Jesús dice, alguien me tocó, como si él no supiera quién la había tocado, porque en realidad no lo sabía, porque él estaba limitado, no todo el tiempo podía utilizar sus atributos, es decir, en este caso su omnisciencia. No estaba mintiendo diciendo, no, yo sí sé, pero estoy disimulando, no. Él estaba mostrando que él estaba limitado, todo lo hacía según la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo. No siempre podía manifestar sus poderes, sus atributos, sí, como Dios, porque él estaba en semejanza de hombre. Y él vino como siervo para hacer la voluntad del Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Ahí en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Jesucristo es Dios mismo que tomó el cuerpo de Emmanuel. Es decir, que nunca dejó de ser Dios. Lo único que hizo es tomar un cuerpo para hacerse semejante a nosotros. Por eso dice, tomando forma, es decir, morfe, naturaleza de siervo, de un ser humano, dice, hecho semejante a los hombres. Fíjense que dice semejante, no dice igual a los hombres. Semejante se refiere a algo parecido, porque si lo viéramos en este momento al Señor Jesús, era como un hombre, nadie iba a decir este es Dios, obviamente después de todos sus accionares, pero si vos los ves así nomás, era un ser humano, pero su naturaleza era divina. Por eso dice semejante a los hombres, parecido, apariencia de hombre. Por eso dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el retrato de Dios. Por ejemplo, si tú te miras a un espejo y ves una imagen, es la misma imagen tuya. Bueno, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios se quiso mostrar y lo hizo a través del Señor Jesucristo. Vino a este mundo a través de la persona de Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí, el versículo de Juan capítulo 10:30, el Señor Jesucristo lo dijo, yo y el Padre uno somos. Es decir, una unidad. Por ejemplo, Dios es un ser y en ese ser existen o coexisten tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es una unidad. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así de sencillo y práctico. Y dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Eso es lo que hizo, humillarse a sí mismo. Ahora es interesante preguntarse ¿por qué se humilló a sí mismo? ¿Acaso es algo humillante ser un ser humano? Claro que no. Todo lo contrario, sino que Él se humilló a sí mismo porque Él, siendo Dios, estando en su trono, vino a este mundo. Él no tenía por qué hacer todo eso, sufrir y pasar todas estas cosas. Se humilló, ¿saben por qué? Porque tomó la forma de un hombre y se hizo semejante a nosotros. Se humilló porque nació en un lugar oscuro, porque nació en un pesebre. Se humilló porque tuvo que someter a la obediencia como un niño se somete a sus padres. Se humilló porque tuvo que esperar el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para poder lanzar su ministerio. Se humilló porque tuvo que pasar hambre, debilidad, cansancio. Se humilló porque tuvo que someterse a la voluntad del Espíritu Santo, Él siendo Dios. Se humilló porque tuvo que obedecer totalmente al Padre Celestial. Se humilló porque tuvo que soportar burlas, vergüenzas, pedradas, escupitajos, etcétera, etcétera, etcétera. Se humilló porque soportó la agonía espiritual en la cruz del Calvario. ¿Saben? Se humilló a sí mismo porque Él valoró más la salvación tuya y la mía antes que seguir sentado en su trono. Por eso no valoró como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Es por eso esta humillación, pero no llegó hasta ahí nomás, sino que sobrepasó
los límites, porque dice muerte y muerte de cruz. Es decir, la peor muerte habida y por haber, el Señor Jesucristo la tuvo que afrontar. Por eso dice, y muerte de cruz. Para los griegos era una locura confiar en una persona que murió como uno de los peores pecadores en la cruz. Para los judíos era una vergüenza, para los romanos era una vergüenza morir en una cruz. Para los judíos era una maldición, maldito el que muere colgado en un madero. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Para nosotros Jesucristo y su obra es todo lo que necesitamos y no necesitamos más que el Señor Jesucristo. Por eso Él estimó como más importante la salvación de cada uno de nosotros antes que seguir sentado en su trono. Este es el ejemplo. Si Dios mismo se bajó desde su trono para venir a este mundo y servir y mirar la necesidad de nosotros y hacer algo ante ella, entonces ¿cómo nosotros no vamos a perder todos nuestros derechos si es necesario por servir a nuestros hermanos, para servirnos los unos a los otros? Este es el ejemplo del Señor Jesucristo, que siendo lo que era, no lo estimó, no lo valoró, sino que valoró más todavía venir a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Por eso dice ahí en el versículo 9, por lo cual, después de haber hecho todo esto, Dios lo exaltó hasta lo sumo, es decir, lo elevó sobre todo, no hay nadie más elevado que Él. Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre en el mundo más importante para el ser humano que el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Y fíjense, Cristo no se coronó a sí mismo, sino que Dios mismo lo coronó. No se sentó en el trono por Él mismo, sino que Dios mismo lo sentó en el trono y ahora Él va a juzgar a todo el mundo, porque su nombre es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que cada día, cada persona que cree en el Señor Jesucristo, inmediatamente clava las rodillas, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y aquellos que no creen, tarde o temprano van a clavar sus rodillas y reconocer como Señor y Salvador, pero para muchos ya va a ser tarde. Pero dice que también los que están debajo de la tierra, los mismos demonios van a reconocer y arrodillarse delante de Jesucristo y reconocer que Él es el Señor. Por eso dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Isaías 45:23 es a este versículo que Pablo nos trae diciendo, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Quiere decir que acá se refiere a Yahweh del Antiguo Testamento y Jesucristo es el Yahweh del Antiguo Testamento. Jesucristo es Dios que tomó una forma humana y vino a este mundo para pagar por nuestros pecados. Y dice versículo 12, y acá todo esto, hermanos, lo que acabamos de leer, nos lleva a un desafío muy importante, un desafío que debemos afrontar con toda fortaleza, con toda actitud, con convicción. Y acá viene el desafío que nos lleva al compromiso que Pablo nos llamó. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir, esta mentalidad, esta actitud, esta estructura mental que hubo también en Cristo Jesús. Esa manera de pensar, de ver, valorar a las personas como superiores a uno mismo. Y el desafío para nosotros es, versículo 12, por tanto, es decir, resumiendo todo lo que hemos visto anteriormente, ahí también se traduce como así que, o teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia.
Es decir, así como cuando yo estaba, ustedes obedecían, ahora mucho más todavía. Ratifiquen con su obediencia ahora en este tiempo que yo le estoy escribiendo esta carta. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, vuelvan a la comunión para que la iglesia vuelva a andar unida y tengan el mismo pensar o el mismo sentir, la misma mentalidad del Señor Jesucristo. Y dice, acá viene el desafío, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ahora, esto no habla de pérdida de salvación, pues la Biblia no enseña ninguna pérdida de salvación. Esa doctrina de la pérdida de la salvación es una doctrina que se la ha obligado a la Biblia que diga, pero a la Biblia no le puedes imponer nada. Hablar de pérdida de salvación es sacar un pasaje de su ambiente, de su contexto y hacer una doctrina. Las doctrinas surgen, emanan de la Biblia, no se le impone. Si Pablo está hablando de pérdida de salvación, ¿para qué dijo en Filipenses 1:7? Dice 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si está hablando de pérdida de salvación, ¿cómo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo? Esa es una doctrina mal enseñada, que no tiene que ver nada con la Biblia. Y Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos, esa palabrita es la clave acá. Ocupaos es como que está diciendo, tenés que ocuparte porque si no vas a perder la salvación. No está diciendo eso. Miren, ocuparse significa, por ejemplo, llevar a cabo algo continuamente. Dice, obren hasta el final. Procuren, trabajen con esfuerzo, ocúpense. Voy a citar un ejemplo. Vamos a suponer que eres un muchacho que terminaste la secundaria. Tus padres te pagaron toda la facultad. Vas a estudiar una carrera de 4 años, ¿no? Entonces te pagaron los 4 años y tú ya no puedes, ya te pagaron, tienes que estudiar. Es lo mismo que vas a un gimnasio, te pagaste todo el año, tienes que ir, no te van a devolver el dinero. No vas a recuperar el dinero, porque ya pagaste. Entonces tus padres te pagaron los 4 años y te dicen, hijo, ocúpate de estudiar. Eso no está diciendo Pablo. Ya Cristo murió por nosotros, somos salvos, vamos a estar en su presencia, vamos a estar con Él, pero hoy en día Él está perfeccionando nuestra salvación y nos dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor. Otra traducción lo podría decir de esta manera, mira. Lleven su salvación hasta las últimas consecuencias, con temor y con temor. Es decir, con respeto y con responsabilidad. ¿Saben por qué? Por responsabilidad. Porque es fácil caer. Porque dice ahí en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso hay que ocuparse, obrar hasta el final. Mientras Jesucristo no venga, debemos esforzarnos en la unidad de la iglesia, mostrar amor por los hermanos, los unos por los otros, pensar con todos, sentir la misma cosa, tener la misma mentalidad que el Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso dice en 1 Pedro 1:10, ahí nos exhorta también Pedro y dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, dice Pedro, hacer firme en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice, procurad hacer firme vuestra vocación, pensando y teniendo la misma mentalidad del Señor Jesucristo, preocupándonos los unos por los otros. Y debemos ocuparnos con temor y con temblor. Miren, no podemos poner excusa, porque fíjense lo que dice ahora. Porque Dios es el que en vosotros produce, dice, el querer y como el hacer. El querer se refiere al anhelo de servir, el anhelo de ayudar a los hermanos, el anhelo de ver la necesidad de los hermanos. Eso es el querer, eso es lo que Dios produce a través del Espíritu en nosotros. Y no solo el querer, fíjese, como el hacer. El hacer se refiere a que nos da la energía, nos fortalece para llevar a cabo ese anhelo que Dios produjo en nosotros. Esto está, por eso no hay excusas, hermanos, para decir no puedo crecer espiritualmente, para estancarme espiritualmente.
porque Dios ya nos ha dotado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y fíjense cómo dice el versículo, por su buena voluntad. Ahí en Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, la cual Dios dispuso desde antemano para que anduviésemos en ella. Dios es el que produce en vosotros, así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Pablo no está ya haciendo un llamado como iglesia, un compromiso como iglesia. Y dice que ya no podemos poner excusas delante de Dios para crecer espiritual. Debemos avanzar y tomar el ejemplo del Señor Jesucristo, que Él perdió todos sus derechos al venir a este mundo. Así nosotros debemos dejar de exigir todo el tiempo cosas y poner manos a la obra, porque Dios ya nos pone el anhelo y la energía para hacerlo. Por eso dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay excusas, hermanos, y el llamado y el compromiso como iglesia es muy claro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra en este tiempo, hermano.